Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a mis espacios en las redes sociales. Soy Mario Pentón, periodista, cubro temas cubanos, también asuntos cubanoamericanos, temas migratorios aquí en el sur de la Florida. Y desde el viernes pasado, bueno, todos nos quedamos bastante impactados con la noticia de este acuerdo entre México y los Estados Unidos para dar refugio o para poder trasladar a Estados Unidos a personas con refugio en México, específicamente de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Son los mismos cuatro países que han estado pues, beneficiados también por el programa de paro humanitario. Poquito a poco se va conociendo más información acerca de este programa, un programa especial que han lanzado los gobiernos de Estados Unidos y de México, que todavía no tenemos la fecha exacta de cuándo va a iniciar este programa, pero ya van dando un poco el contexto de qué es lo que se puede esperar del programa y de cómo va a ser el proceso. Bueno, lo primero que hay que decir es que este programa y tengo el mapita aquí un poco para ayudar a entender lo que significa. Este programa, no se conocen todos los detalles de esta iniciativa, pero la información que ha dado a conocer la Casa Blanca y también la prensa mexicana establece que México va a favorecer nuevas opciones laborales y de refugios para las personas más vulnerables en el sur del país. A su vez, Estados Unidos aceptará referencias para conceder refugio a personas previamente aceptadas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y ya estas deben estar en México. Es decir, personas que ya están en México y que han pedido refugio en México van a poder ser referidas para enviarlas a los Estados Unidos. El gobierno de México también, y esto creo que es muy importante, va es decir, el acuerdo se llama Vías Legales con México y no se sabe qué día va a entrar en vigor, pero el, el, el asunto es que lo que está buscando el gobierno de México es establecer, fíjense, aquí está México, todo esto es México, y aquí en el sur de México, fíjense, aquí está la frontera con Estados Unidos, en esta zona del norte, todo esto es la frontera con Estados Unidos, y donde se van a establecer unas zonas internacionales va a ser en el sur, en esta zona del sur. En toda esta zona del sur de México, el gobierno quiere establecer unas zonas internacionales que le permitan a los emigrantes que lleguen ahí, les van a permitir obtener trabajo y hacer su proceso de refugio. Ya saben que este proceso de refugio ya se está dando. De hecho, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena Ibarra, acaba de presentar un informe de acuerdos alcanzados luego de una reunión con Estados Unidos, que fue donde se habló de este acuerdo de México, de hacer estas zonas internacionales, de permitirle también a cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses que hagan su proceso de refugio en México para poder ser referenciados a Estados Unidos. Bueno, ella presentando a este encuentro, presentando los resultados de este encuentro, dijo que México está comprometido con una estrategia de migración que sea integral, que sea ordenada, segura, regular. Estados Unidos dijo que va a aportar 40 millones de dólares para la implementación de este acuerdo que también favorecerá a migrantes de El Salvador, Honduras, Belice, Guatemala, Ecuador y Cuba. Interesante. Y bueno, lo que se está tratando definitivamente es de ayudar a que los inmigrantes no vayan hacia la frontera norte y no crucen a la frontera norte. Además, de acuerdo con datos de aduanas y protección fronteriza, se está registrando una baja en el flujo de las personas que intentan emigrar hacia Estados Unidos. También desde el fin del título 42 han disminuido en un 50% las personas que han sido interceptadas en la frontera. Esto es un tema también importante. La secretaria de Relaciones Exteriores de México dijo que 272.000 personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela han utilizado el CBP One
o el programa Parol humanitario para llegar a Estados Unidos y por lo tanto es algo pues, definitivamente que muy positivo. Estos son algunos de los datos y ya tengo conmigo al abogado Jesús Novo, abogado de inmigración de Gallardo Law Firm, para responder a todas sus preguntas. Abogado, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pregunta Jennifer, ¿cuándo se va a implementar la nueva ley y los pasos para aplicar para el refugio? Bueno, primeramente debes aplicar para el refugio en México, es decir, este proceso en la Comar. Debes hacer ese proceso ahí en México y recuerda que este nuevo programa, no se han dado detalles, pero lo que se dice de este nuevo programa es que va a permitir a migrantes de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de Haití que puedan ser referenciados para que Estados Unidos, una vez que a ellos se les acoja como refugiados en México, puedan reasentarse en Estados Unidos. Por ejemplo, un elemento para ese reasentamiento, imagino, que pueda ser su familia en Estados Unidos, que tengan una persona que los acoja en Estados Unidos, que tengan una comunidad que esté dispuesta a acogerlos, abogados. Sí, precisamente hoy me preguntaban que si el hecho de tener un familiar, o sea, que su mamá o su papá estuvieran en los Estados Unidos, le iba a beneficiar. Les expliqué exactamente que hasta ahora tenemos que esperar que haya un anuncio un poco más profundo sobre esto, pero que pensaba que sí, pensaba que esto posiblemente tuviera un impacto positivo. Así que la gente tiene muchas preguntas. Yo creo que, como hablamos el otro día, esto ha creado más dudas de lo que ha dado respuestas, pero bueno, hay que esperar. Yo creo que es parte es decir, es algo nuevo completamente, como fue nuevo en su momento el programa de paro humanitario. Es decir, todo esto es un poco, es decir, es poco a poco, es un proceso de prueba y error, y poco a poco nos vamos enterando de los detalles y vamos afinando también la puntería. Dice Michelle Prieto, con este nuevo programa la CBP One va a seguir funcionando, y Marcos Conde me dice, y entonces la CBP One la van a quitar, porque esta es una gran preocupación que hay. Y es que la administración Biden tiene muchos frentes abiertos. La CBP-1 está enfrentando una demanda, el proceso del parol humanitario está enfrentando una demanda también. Las, eh, Hay varios de estos programas que están enfrentando demandas. Sin embargo, hasta el momento, bueno, la misma política de asilo del presidente Biden de no aceptar a nadie en la frontera que no haya pedido asilo en un tercer país y no se lo hayan negado, también la tumbó un juez federal, pero y a la vez está en espera es decir, está apelada y esto sigue este proceso legal. O sea, hay muchos procesos legales abiertos, pero hasta el momento no se ha cambiado. La CBP-1 sigue funcionando hasta el día de hoy. Son 1.450 citas que dan todos los días y eso va a seguir funcionando, es lo que sabemos. Así que no hay de qué preocuparse en ese sentido. Esto sería otra opción, es decir, es otra opción más que se suma para que las personas, el objetivo común, el denominador común de todo esto es que la persona no debe cruzar la frontera de manera ilegal. Le están dando opciones a la gente para que no cruces la frontera. Mira estas opciones que hay. Recordemos que en la última entrevista con el subsecretario Blas Núñez Neto, él me contó que 4.000 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses fueron expulsados a México con una orden de deportación de 5 años sin poder entrar a los Estados Unidos. Así que es muy importante este tema. Si usted cruza la frontera de manera ilegal, hay varias opciones. Una es, usted es procesado, usted le dan una I-220A. Esa es una opción que es posible. Hemos visto cubanos, venezolanos, nicaragüenses, haitianos con I-220A ahora mismo cruzando por la frontera. ¿Qué pasa con eso? Después vas a tener que defender un asilo y va a ser muy difícil que te regularices y vas a tener un proceso complicado, y te va a costar miles y miles de dólares. Otra opción, usted hace el CBP-1 y es procesado. Otra opción, para lo humanitario. Otra opción, este nuevo programa que todavía no tenemos los detalles, pero que definitivamente hay que estar muy pendientes de esto. Eh, Otra pregunta que se repite mucho aquí en el chat, la estoy viendo muchas veces. ¿Esto es nada más para los que ya están en México o para los que van a llegar a México? No se sabe. Hay que estar pendientes de los nuevos anuncios. No se sabe. No obstante a eso, las personas que están llegando a México igual tienen derecho a pedir refugio en México a través de la Comar. Vamos a recordar un poco, abogado, la diferencia entre refugio y asilo, que a veces no queda muy clara. Sí, el asilo es para las personas que ya han llegado a los Estados Unidos y entonces
obviamente han entrado ilegal o a lo mejor entraron con una visa de turista, ¿no? Y ahora aprovechan que quieren pedir asilo, piden asilo aquí en el país. O sea, básicamente son personas que dicen ser perseguidos en su país por factores bien específicos, o sea, por nacionalidad, por religión, opinión política, pertenencia a un grupo a un grupo especial, género. Como le decía, en un momento se consideró la violencia doméstica, las personas que eran víctimas de violencia doméstica. Esto en algún momento se echó un poco hacia atrás, pero estas son las cosas que te permiten aplicar para asilo. Tú dices que tú has sido perseguido en tu país por estos factores y entonces puedes aplicar para asilo en los Estados Unidos. Ahora, los refugiados son las personas que están fuera de los Estados Unidos y también alegan ser perseguidos basados en estos mismos factores. La diferencia es que obviamente los refugiados no han llegado a los Estados Unidos, están pidiendo refugio para después ser admitidos en los Estados Unidos como refugiados. Hay categorías específicas en la ley de inmigración que te permiten entrar a los Estados Unidos como refugiado y entonces hacerte residente permanente a través de esa categoría. Los asilados son, o sea, estando ya aquí, pides tu asilo y es exactamente lo mismo. Si te dan tu asilo, al año puedes aplicar para tu residencia. James Liam me pregunta si un menor de edad puede viajar con su tía y presentarse en este nuevo programa de refugio. Hay un problema muy grande con los menores de edad y que se repite una y otra vez, y es que si usted no tiene la custodia de ese menor legal, la custodia legal de ese menor de edad, usted no es familiar directo de ese menor de edad, no tiene por qué estar con un menor de edad, y eso se puede considerar hasta un tráfico de personas. Hoy mismo estaba hablando en la radio con un comisionado de Miami y estábamos hablando de lo terrible que es este flagelo del tráfico de personas. Entonces, eso es muy importante. Cuando usted viaja con un menor es porque usted tiene todos los papeles de que usted tiene legalmente responsabilidad sobre ese menor. Y si tú tienes la responsabilidad sobre ese menor y tienes cómo probarlo, pues perfecto, pero de lo contrario, no te van a dejar pasar con un menor por las fronteras de los Estados Unidos y de prácticamente ningún país. Sí, a ese menor lo más probable es que termine en un centro de detención, o sea, eso es lo ideal, en el mejor de los casos, termine en un centro de detención para menores aquí en los Estados Unidos. Existe totalmente la posibilidad de que lo devuelvan, de que o sea, que lo expulsen del país. Así que no es una buena idea que alguien que no sea un tutor o que no tenga algún tipo de un poder o algo, la custodia de ese menor que venga, trate de entrar a los Estados Unidos con él. Mario, si voy para México, ¿puedo quedarme trabajando hasta que me llegue el parol o definitivo? Sandra, México tiene sus propias leyes, por supuesto, de inmigración. El objetivo de estos programas que se están creando ahora mismo y que el gobierno de los Estados Unidos está tratando de crear junto a México es justamente que estos cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos puedan llegar a esta zona internacional donde hay trabajo para ellos, donde puedan establecerse y acogerse allí. Lo primero que tienes que hacer es pedir refugio en la Comar. Usted pide refugio en la Comar, defiende su caso de refugio y puede, que si le dan la condición de refugiado, puede establecerse en México como refugiado. Definitivamente va a vivir mucho mejor que en Cuba. Esa es una oportunidad. Y bueno, por supuesto, puedes estar allí en lo que te llega el parol, en lo que te llega el CBP-1. Hay muchos cubanos que conozco que ahora mismo están en Tapachula y en toda la zona sur de México trabajando, todos los días trabajan en la construcción, en tiendecitas que hay en esas zonas, en 20 cosas. Conozco unos cuantos que están allí trabajando y ahorrando su dinerito para después poder continuar su viaje hacia el norte y cuando le llegue la cita de CBP-1 presentarse en la frontera. Eso es una oportunidad. ¿Dónde están procesando? No están procesando para este programa específico, no están procesando en ningún lugar porque todavía no se han dado los detalles de este programa. Lo que se está diciendo en este programa es casos que ya tienen refugio en México y que pudieran ser eh, eh, sugeridos a los Estados Unidos para que viajen esa gente a los Estados Unidos y obtengan aquí un camino legal para convertirse en residentes permanentes y para convertirse en ciudadanos. Ok, vamos a ver los procesos que están por anunciar para cubanos de los eh,
I-30 aprobados que después puedan aplicar para un I-34. Sirve también para los que tienen aprobados los I-131 desde hace años y que se paró. La verdad es que no tengo idea de qué me estás hablando aquí. No entiendo mucho la pregunta. Los que tienen la I-130 aprobada, o sea, la I-134 no les sirve de nada. No sé exactamente a qué se refiere. La I-130 es una petición familiar. Las personas que tienen I-130 aprobada, si son familiares inmediatos de ciudadanos americanos, van a entrar sin problema. Si están en categorías, pues sencillamente son cubanos, pueden esperar una invitación para participación en el programa de parol. No sé si a eso es a lo que se refiere, pero bueno, definitivamente no está muy clara la pregunta. Ok, por acá. Yo pedí cita por CBP One, aún no la he recibido. ¿Puedo aplicar al refugio? Sí, puedes aplicar al refugio en la Comar. Te recomiendo que lo hagas porque además te da cierto estatus y cierta protección para estar en México. Bueno, saludos desde Cienfuegos. Quiero saber si el parol cierra el mismo día del juicio. Ok, Ana, creo que esto lo hemos dicho varias veces. El día del juicio no sabemos qué es lo que va a pasar. Aún cuando el juez decida de que hay que parar el parol, yo estoy seguro que los estados que el gobierno federal va a apelar esa decisión y le va a pedir un stay, o sea, que se pare momentáneamente, que se ponga en fuerza esa orden del juez. Siendo así, pues entonces si apelan el caso, hay que esperar a ver cuál es la decisión de las Cortes de Apelaciones. O sea, no creo que, primero, honestamente, cada día tengo más confianza en que el juicio va a ser a favor del gobierno y que el parol va a continuar. Pero aún pase lo que pase, no creo que se va a acabar el día del juicio. Luisito Abreu, hola Mario, entré a Estados Unidos con I-220A, apliqué para asilo, me regresé a Cuba por motivos de enfermedad, aún aparezco con fecha de corte en el sistema para julio del 24. ¿Puedo cancelar la corte y el caso de asilo de alguna manera y regresar nuevamente por CBP One? Bueno, Luisito, si te fuiste del país, obviamente, teniendo una corte pendiente, eso es como si tuvieras autodeportado. O sea, eso te va a traer serios problemas. Yo lo que te aconsejo es que busques la representación legal de un abogado, pero inmediatamente, porque esto te puede traer serios problemas. Sí, definitivamente te recomiendo que busques eh, una protección también. James Liam, ¿un menor de edad puede viajar? Bueno, esta es la misma que habíamos preguntado. ¿Hasta qué edad se considera menor de edad para cruzar por la frontera, abogado? Ok, para cruzar por la frontera es 18 años. Yo sé que la gente tiene mucha confusión porque en Estados Unidos y en ciertos estados hay diferentes fechas de mayoría de edad. Para muchas cosas es 18, para otras cosas es 21. Pero en este caso, para cruzar la frontera con 18 años te consideras un adulto, así que no va a haber problema. Si tienes 18 o más, no hay problema ninguno, eres un adulto. Por la parte sur de México es la más pobre, allí casi no hay empleo, se va a crear un grave problema social, dice Dayana. Definitivamente, yo creo que parte del objetivo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ustedes saben que el gobierno de México es un gobierno de izquierda, va a ser buscar dinero de Estados Unidos y de otros países para generar empleos allí en el sur de México y que hagan algún tipo de, digamos, empresas, etcétera. Ok, si estoy en México, a mí me aprobaron el parol, pero me negaron el permiso de viaje. ¿Hay alguna posibilidad de que me acepten por la CBP One? Una cosa no tiene nada que ver con la otra, Gadiel. Si te negaron el permiso de viaje, sabe Dios por qué será, pero tú sigues siendo elegible para el CBP One. O sea, trata de conseguir una cita y a ver qué es lo que pasa cuando te la den, cuando te den la cita y cruces por la frontera. No creo que vayas a tener problema, honestamente. Justamente a propósito de un caso similar, desde Cuba me enviaron esta información que quiero compartir con ustedes, de un caso que también le negaron la posibilidad de entrar con el parol humanitario. Y escuchen esto, es una historia bien, bien interesante. Buenas tardes, Mario. No sé si mi cara ya le es conocida, en una ocasión usted me atendió y vuelvo de nuevo a acudir a usted a ver si puede ayudarme con relación al asunto de mi esposo. Mi esposo, nosotros los tres fuimos aprobados por UCI, mi esposo, mi hijo y yo, y actualmente ya yo llegué a este gran país, tuve que venir sola con mi hijo
porque a mi esposo le denegaron el permiso de viaje sin motivo alguno. No se conoce la causa. Cuando yo llegué a este país, contacté con una abogada que me ayudó y pidió una investigación de mi esposo al TRIP de DHS, a Seguridad Nacional. Se hizo una investigación profesional de mi esposo Mario y mi esposo no tiene nada que le impida ingresar a los Estados Unidos. Mi esposo, incluso en las cartas que ellos me enviaron, CBP y DHS, dicen que mi esposo es una persona admisible en este país. No hay motivo para que le hayan negado ese permiso. En estos momentos yo me encuentro sola aquí con mi hijo en los Estados Unidos. Mi esposo está en Cuba. Yo tengo un niño con necesidades especiales, un niño con trastornos neurológicos, con problemas de autismo, que actualmente está muy deprimido porque hace 2 meses que llegamos aquí y mi hijo lo único que hace es llorar. Bueno, otro caso más de los tantos que hemos visto con el tema de la discrecionalidad de los funcionarios de CBP, abogado. Sí, esto es de los casos que, bueno, cuando hablaste con el subsecretario aquí en la entrevista que le hiciste, que te dijo que iba a ver estos casos, porque definitivamente no hay razón para que separen una familia así. Si el CBP dice que no hay nada que le impide entrar a los Estados Unidos, UCI dice que le es admisible. Honestamente, no sé qué puede pasar. Lo que pasa con estas cosas, Mario, muchas veces es que hay nombres que se parecen, hay fechas de nacimiento que se parecen, y entonces para ser demasiado cautelosos le niega la entrada. Obviamente eso no es justo, ¿no? Sobre todo en un caso donde hay una madre y un hijo que han tenido que viajar solo y han tenido que dejar a su esposo solo y separar esa familia. Esto definitivamente es bueno que ella haya tomado acción, porque me parece que a la larga se va a resolver, sobre todo con las promesas que hizo Ya, hay que el también subsecretario. decir que el subsecretario Blas Núñez Neto, él dijo que hay momentos en los que incluso no te van a decir ni por qué te negaron, si te niegan, te niegan. Eso fue lo que él comentó en esa misma entrevista. Así que bueno, estaremos al pendiente. Probablemente esta semana tenga otra conversación con él y bueno, ahí seguiremos preguntando. Lourdes Pérez. ¿Qué ganas tengo de que Cuba se quede totalmente vacía? A ver qué se harán los dueños de Cuba sin nosotros, los carneros. Zaida Barroso. Hola. Si vivo con residencia permanente en México, ¿puedo aplicar a un refugio? Porque si tienes residencia permanente, usualmente o sea, no hay razón por la cual, a no ser que tengas persecución en México. Si eres producto de persecución en México, pues entonces es diferente. Ahí sí también vas a tener derecho a refugio. Pero en realidad, de lo contrario, si tienes tu residencia permanente en México, no hay razón por la cual quieras huir de, no sé, de tu país, no sé dónde es que eres. Pero definitivamente, si tienes persecución, sí puedes aplicar también. Elier Eduardo, buenas. Tengo un amigo que compartía renta aquí en México. Él pidió la deportación. Ahora le llegó la cita de CBP. ¿Tendrá algún problema al entrar? Me imagino que pidió la aportación del gobierno de México. Si la cita que le va a ¿O llegar de es de Estados CBP One, Unidos? pues obviamente es a los ¿O Estados sea, Unidos. O sea, o será que pidió la deportación desde Estados Unidos? Me imagino yo, ¿no? Pues si no tiene sentido si un poco pidió la la pregunta. deportación, si estaba en Estados Unidos y pidió la deportación, obviamente va a tener problemas, porque si le dieron una deportación, o sea, va a estar impedido de entrar a los Estados Unidos por 5 años. Uh-huh. Mario, pedí una hermana y tiene aprobado el I-131 desde el 2018. ¿Ella tendría algún problema? Eh, ella entraría en el programa que están por anunciar para cubanos que tengan aprobado el I-130 y no tengan que ir a entrevistas. Bueno, me imagino que tú me estás hablando del programa de reunificación familiar cubano, que es el programa este que se va a lanzar por el Departamento de Estado. Hay que esperar, no nos queda otra que esperar, porque podemos teorizar y elucubrar, pero en realidad hay que esperar a que ellos anuncien a ver qué es lo que están previendo. Lo que yo creo y por lo que he escuchado, se trata de un programa, es decir, el programa de reunificación familiar de toda la vida, que ya está, es decir, ellos quieren hacer todo lo posible porque no tengan que presentarse a la embajada, etcétera, que sea todo mucho más rápido y mucho más fácil para emigrar.
vamos a esperar a ver hasta cuándo, no, hasta cuándo hay que esperar, no lo sé, pero solamente tendremos que esperar a ver qué dicen. Sí, sin embargo, Mario, quiero mencionar, obviamente la categoría de hermano ciudadano a hermano es la categoría más lenta que existe, la que más tiempo de espera tiene. En realidad, a pesar de que no ha habido un anuncio oficial, las invitaciones que hemos visto que se han enviado han sido las primeras categorías, o sea, la F1A, ¿me entiendes? La última esta que es de hermano no hemos visto ninguna. No quiere decir que no lo vayan a mandar, pero por lo menos hasta ahora no hemos visto a nadie. Eliezer Vega, ¿qué pruebas tendría que tener para pelear un caso de refugio en la Comar? ¿Qué pruebas se necesitan? Bueno, obviamente, pruebas documentales son siempre ideales, ¿no? O sea, que tú puedas probar con un papel algo que muestre, por ejemplo, que tú pertenecías a un grupo disidente o a un grupo de oposición. Eso es muy bueno. Sin embargo, no, esas no son las únicas pruebas necesarias. Si tú tienes declaraciones de personas que te conocían, si tus propias declaraciones, si son creíbles, si son consistentes, van a ser suficientes. Obviamente, como digo, siempre es ideal tener algún tipo de documento, tener pruebas documentales, pero no son las únicas que son necesarias. Con tu declaración o con las declaraciones de otros que te conozcan también se puede probar el asilo, o sea, que eres, en este caso, que eres un refugiado. Josh dice que somos más de 400 migrantes, queremos noticias sobre lo del nuevo refugio, estamos en un albergue. Josh, créeme que mi objetivo es justamente darles información y para eso estoy aquí, para eso hacemos cada día el trabajo de hacer preguntas y mantenernos en constante, pues, comunicándonos constantemente con los oficiales y también con todos ustedes. Hola, estoy durmiendo en la calle en Bogotá esperando la movilidad segura. Es un programa que ahora mismo están procesando todas las personas que aplicaron al programa de movilidad segura en Colombia, los cubanos, los venezolanos allí. Tengo entendido por las cifras que han dado que son ya cientos los que han venido a Estados Unidos desde Costa Rica y desde Guatemala, pero no desde Colombia. Desde Colombia todavía no se han procesado. El próximo paso en Colombia va a ser estas citas que les van a dar para que ustedes puedan defender su caso de refugio, presentar su caso de refugio y una vez que sean aprobados por esos países, por el país donde usted vaya a ser refugiado, pues lo enviarán o a España, que es donde están acogiendo personas, o a los Estados Unidos. Seguimos por aquí. ¿A quién más tenemos? Déjenme ver. Hola Mario, entré hace 2 meses por CBP One, me dieron parol de 2 años y 94, fecha de corte 2026 en agosto. Quiero saber qué debo hacer con respecto a la corte. ¿Puedo pedir al año y un día la residencia? Sí, puedes pedir, Joel, al año y un día la residencia. Es la gran ventaja que tiene este programa y por eso se lo recomendamos una y otra vez a todo el mundo. Están dando parol de 1 año, de 2 años, de 3 años. Si eres cubano, puedes pedir tu residencia al año y un día. Y en cuanto a la corte, me imagino que tendrás que cerrarla, abogado. Sí, la ventaja que tiene, tal y como dices tú, Mario, entrar por CBP One es que te van a dar primera casilla. Vas a ser un arriving alien, lo cual te permite aplicar al año y un día sin tener que cerrar tu corte. Una vez que tengas tu residencia, por supuesto, ya tú no necesitas ir a corte. Vas a mandar una solicitud, una moción para que te cierren esa corte porque ya has aplicado para tu residencia. Si tienes la residencia todavía es más contundente, va a ser más fuerte y seguramente te van a cerrar la corte. Pero aún así, solamente con la aplicación, habiendo aplicado, lo más probable es que te cierren esa corte. Es necesario que tengas corte porque esa corte básicamente es para que no vaya a hacer nada. Si tú no haces nada, no aplicas, obviamente vas a tener que comparecer a la corte. De lo contrario, si aplicas y te dan tu residencia, esa corte ya carece de importancia. En cuanto al permiso de trabajo, sí puedes aplicar inmediatamente el permiso de trabajo y te va a llegar por los 2 años que te dieron ese parol. Abogado, hace poco tuvimos el caso de un médico cubano que tenía I-220A. Él se presentó a ICE y ICE le concedió un parol por 1 año. Este médico cubano tiene fecha de corte y él quiere saber si debe cerrar su corte antes de aplicar a la ley de ajuste cubano o después de aplicar a la ley de ajuste cubano. Sí, si es segunda casilla, lo que tiene marcado, tiene que cerrar su corte antes de aplicar. De lo contrario, va a recibir una carta de inmigración, en el mejor de los casos, diciéndole que ellos están cerrando su caso administrativamente porque no tienen jurisdicción sobre la aplicación de ajuste de estatus. Si tiene primera casilla, puede aplicar en cualquier momento, no tiene que esperar a cerrar esa corte y una vez que tenga su residencia, como decía anteriormente, puede mandar a cerrarla. Ahora, es importante, he visto casos en que las personas han aplicado porque le han dado mal consejo o por lo que sea, o porque han querido arriesgarse,
pero en realidad esto no es ni siquiera un riesgo porque es una cuestión de jurisdicción. UCI no tiene jurisdicción cuando usted tiene segunda casilla y tiene fecha de corte. Y en el mejor de los casos, como le decía, le cierran el caso administrativamente para cuando usted cierre esa corte, mande evidencia de que se la cerraron y ellos reabran el caso. Pero he visto casos en que se lo han negado y cuando usted se lo niega, obviamente no es fatal, ¿no? Porque puede aplicar, pero pierde el dinero, va a perder el tiempo. O sea, no es sensato que usted aplique para la ley de ajuste si tiene corte y tiene segunda casilla. Lili Martínez, estoy en Estados Unidos, mi hijo está en México con su papá esperando la cita de CBP-1. ¿Hay algún problema cuando entren al país? No, si viene con su papá no va a tener ningún problema. El problema es que el niño venga con alguien que no sea mamá y papá, ahí sí tendría un problema. Si no viene con su tutor legal, tendría un problema. ¿El problema de refugio es solo por problemas políticos? No, ahí lo ha explicado el abogado. También entra, por ejemplo, colectivo LGBT, entra temas religiosos, entra grupos especiales, perteneces a una etnia especial que es perseguida. Es decir, hay muchos tipos de elementos para probar que necesitas un refugio. Ok, vamos a ver, mi patrocinador se comunicó con USCIS ayer, le respondieron que mi caso está procesando correctamente. ¿Crees que sea buenas noticias? Eso es lo que le dicen a todo el mundo, Ricardo, porque se está procesando y otra cosa es esperar a que tomen la decisión. Yaricel dice que, bueno, me ha escrito por WhatsApp y por email y no recibe respuesta. Yaricel, en esta página de Facebook y en este canal de YouTube hay más de 1 millón de personas. Todo el mundo me escribe a mí, pero yo no soy abogado de inmigración. Yo siempre les digo, para consultas de inmigración, escriban y llamen a Gallardo Law Firm. Ahí tienen el teléfono 305-261-7000. Llamen a los abogados. Yo lo que sé es lo que les escucho a ellos y lo comparto con ustedes todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí con mucho gusto, pero yo no doy consultas privadas de inmigración porque no lo soy. No soy abogado de inmigración, no puedo hacer eso es ilegal. Abogado. No, definitivamente, Mario, tú haces un excelente trabajo, siempre lo digo, o sea, no me canso de decirlo, porque definitivamente la gente viene a mi oficina y me dice, no, te he visto con Mario Pentón, usted hace un gran tema, así que definitivamente continúa con eso, que hace un buen trabajo. Bueno, pues nada, señores, nos mantenemos en contacto. Mañana seguimos aquí, por supuesto, hablando de inmigración, de 5 a 5 y media todos los días. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, pasa por ahí, suscríbete. Si no le has dado seguir a la página en Facebook, dale seguir, dale ver primero, porque de lo contrario no te va a avisar cuando estemos transmitiendo y no te va a avisar cuando hayan buenas noticias para compartir con todos ustedes. Que tengan una excelente tarde todos. Nos encontramos mañana a las 5 en punto aquí. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Pentón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Pentón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Pentón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Pentón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte.